Bueno, retomamos, damos continuación a este proceso formativo. Listo, muy bien, para que ya se está proyectando la imagen. Listo, y también. Entonces, tomando como punto de referencia la clase anterior, estábamos manejando ¿qué? Los esquemas maladaptativos. Entonces ya trabajamos tres categorías. No sé si les dejaron por aquí. Chat. Ya les activé nuevamente chat, les habían cerrado el chat. Listo, retomamos. Estamos ahora con lo que es las técnicas, bueno, aquí es diplomado acerca de terapia cognitivo-conductual, terapia y técnicas cognitivo-conductuales. Listo. Vamos entonces, ahora sí, a trabajar en el último por aquí que es este. Sí, la evaluación, sí. Para los del 12 por uno es una evaluación que es para obtener el certificado. Para los que están aquí, que no son parte del 12 por uno, la evaluación no tiene un valor cuantitativo. Listo, vamos a la parte de este cuarta categoría que se denomina como límites y estándares. Bueno, espero que no hayan olvidado o borrado cassette de una noche para la otra, porque en este caso vamos a hablar acerca de límites y estándares. A ver si puedo ampliarles un poquito más la imagen para que ustedes la puedan visualizar mejor. Listo, ya mejor. Bueno, entonces, límites y estándares nos llevan a lo siguiente. Estamos trabajando todavía la segunda generación, aquí estamos conociendo esquemas maladaptativos y esos son esquemas maladaptativos tempranos. Son esquemas que aprendí durante mi crianza, o sea, cuando yo era niño y luego se han reflejados en mi adultez. Límites y estándares nos llevan a que tuve unos padres que no me pusieron, entonces, primero aquí se serían dos, límites y estándares. Primero tuve unos padres, el de límites se da porque tuve unos padres que no me pusieron normas, que dentro del hogar me daban todo lo que yo quería, pero nunca me decían eso está bien, esto está mal, sino me complacían en todo. Ahora, el hecho de que me criara con ese tipo de padres, esto hizo que me volviera una persona egoísta, egocentrista, que viera que todo lo que yo quiero lo puedo tener de manera fácil. Entonces hablamos de qué tipo de padres serían esos, los que criaron a este niño, o a estos niños que se comportan de esa manera. Muy bien, Paola, muy bien, Ferney, Lupita, padres permisivos. Excelente, ya identifican los tipos de padres. Ahora, estos son los que hacen que se creen esta parte de los límites y el de estándares. Son padres que son demandantes, que fueron demandantes, padres que decían que es importante el autosacrificio. Es importante incluso dejar nuestras necesidades propias por ayudar al otro, ayudar al prójimo, ayudar a la otra persona. Padres que llegan y decían, es que usted tiene un pan y la otra persona no tiene, déle ese pan a la otra persona.
da y satisface más ayudar al otro que incluso que usted comerse ese pan, porque usted está ayudando al otro y satisface el hecho de que ayuda al otro. Entonces, estos padres que no tienen esa diferenciación entre ese autosacrificio, porque es que su vida la dejan a un lado por los otros. Entonces, hablamos de lo siguiente. Esos padres hacen que los hijos no diferencien entre qué es un derecho y qué es un deber. Son padres que pueden llegar a ser también exigentes con sus hijos. Y hacen que sus hijos no diferencien entre qué es servir y qué es y recibir una ayuda. Entonces, servir, yo quiero ayudar a otro porque me nace ayudar a otro. Yo quiero ayudar de manera voluntaria y de ayudar a los demás. Pero ese de recibir ayuda. Entonces, si me dan algo a cambio, si me dicen un gracias, no lo acepto, o si recibo ayuda de otras personas, no, gracias, yo no lo necesito, no, no, ¿eso para qué? Entonces, encontramos lo siguiente. Esa persona se le dificulta, hijo de esos padres, el hecho de balancear lo que es el logro. ¿Qué quiere decir esto? Logro o sacrificio no lo reconoce o se le dificulta reconocerlos. Sabe que tiene que esforzarse o entiende que las personas tienen que esforzarse, incluso dejar sus propias metas por ayudar al otro. ¿Qué tipo de padres pudieron ser los que le enseñaron esto a él? Que él vio acerca de esos padres. Es ese padre que deja sus propias necesidades, esas necesidades que llegó a tener en su vida. Podemos decir que esas necesidades, objetivos o metas las dejó su propia vida porque su vida girara en torno a otras personas. Bien, padres helicópteros. Bueno, entonces nos vamos al siguiente punto. Aquí entonces se crean dos tipos de esquemas: límites insuficientes y estándares inflexibles. Entonces, empezamos con límites insuficientes. Son las personas que hacen las cosas sin importar si es algo, sin importarle los otros. Y si es o no razonable lo que ellos están haciendo. ¿Por qué? Porque es que a mí no me importa lo que piense o lo que le pase al otro. A mí me importa es lograr lo que yo quiero. Así es como piensan ellos. Recuerden que ellos los crió a un padre o los dos padres que le decían que usted es el rey de la casa, usted es el niño de la casa, todo lo que usted pida yo se lo voy a dar. Pero nunca le enseñaron normas. Entonces, como a él nunca le enseñaron normas, nunca le enseñaron la importancia de respetar a la autoridad, entonces, ¿cuál es su mentalidad? Él entiende que todo lo que él quiera lo puede lograr y de manera fácil. Y todas las personas deben estar al alcance de su mano. Es decir, que si yo le digo a una persona, haga esto, esa persona lo va a hacer. Ahora, esa persona, cuando algo quiere que le salga y no le sale como él quiere, puede llegar a frustrarse fácilmente. Esta persona puede llegar a decir, yo quería esto, y es que yo lo quiero. ¿Y es porque no se me da si es que yo lo quiero? Puede llegar también al hecho de sentirse un fracaso. No sabe cómo enfrentar el fracaso porque nunca se lo enseñaron sus padres, que no siempre le salen las cosas como uno quiere y puede ser que, como a él no le enseñaron que hay que buscar las cosas, que no siempre todo se lo dan de manera fácil, se le dificulta comprometerse y la reciprocidad, porque es que todo me lo tienen que dar.
A mí me tienen que hacer las cosas, esa reciprocidad. Es que la gente tiene que hacerme caso. Ahora, estándares inflexibles. Son las personas que les dijeron, recuerden que pueden ser hijos de padres demandantes o padres que se autosacrificaron. Entonces, ellos vieron eso por parte de sus padres. Entonces, ellos entienden que tengo que hacer siempre el esfuerzo en las cosas que yo hago. Tengo que hacer las cosas bien, se sobreexigen y también pueden llegar a mostrarse como una persona que quiere complacer a otros, que quiere mostrarle a otros que yo puedo hacer las cosas bien, cada vez mejor y las cosas. Entonces, son las personas que incluso pueden llegar a verse como adictos al trabajo. No es que yo quiero ser el mejor trabajador, quiero que la gente vea que yo soy el mejor trabajador, que mi jefe vea que yo soy el mejor trabajador. Entonces, descuidan su salud física, mental. Entonces, porque su jefe le dice, quédese hasta tan cierto tiempo. Sí, señor, yo lo hago. Descuida su salud porque dejó de almorzar o de cenar, se centran tanto en el trabajo que olvidan pasar tiempo con su pareja, tiempo en familia, tiempo de ocio, descuidan las relaciones interpersonales por estar todo el tiempo trabajando. Listo, muy bien. Entonces, en este momento hemos terminado las 4 categorías de los esquemas maladaptativos tempranos. Entonces, ya vimos la categoría de autonomía con sus respectivos esquemas, ya vimos la categoría de relaciones interpersonales y la categoría de autovaloración y la categoría de límites y estándares. Ahora sí. Cerramos esta segunda generación, esta segunda ola, con la siguiente información. Recuerden que hay un autor que es un padre, porque son 2 padres, son 2 autores del modelo de terapia cognitivo-conductual, y uno es el que habla acerca de la depresión. ¿Cuál de esos 2 autores? Tenemos a Ellis y tenemos a Beth. ¿Cuál nos habla de depresión? ¿Cuál de esos 2 autores nos habló de la depresión? Bien, entonces, este autor nos plantea la triada cognitiva de la depresión. En esta triada nos habla acerca de la visión negativa sobre el mundo, visión negativa sobre sí mismo y visión negativa sobre el futuro. Muy bien. Cerramos oficialmente esa segunda generación y entramos a la tercera generación. Bien, para que tienen claro que es beta. Listo. ¿Ya tienen claro qué pasó en la primera generación? ¿Qué tipo de autores eran? ¿De qué modelo predominaba? Primera generación, autores que predominaban aquí, ¿cuáles eran? Primera generación, conductual, muy bien. Segunda generación, ¿cuáles eran esos autores que predominaron acá? Autores desde el enfoque cognitivo, muy bien. Ahora nos vamos con tercera generación. ¿Quiénes están aquí? Bueno, nuevos autores, pero también vamos a ver que algunos de esos autores tomaron como punto de referencia teorías desde el enfoque cognitivo y desde el enfoque conductual para crear las técnicas de tercera generación, o también conocidas como técnicas contextuales. Entonces, esta es denominada como la tercera generación o la tercera ola, o las terapias de la nueva generación, o las terapias contextuales cognitivo-conductual. Reciben todos estos nombres. ¿Cuáles son esos autores? Bueno, hay varios autores, pero esos autores son los principales exponentes de la terapia de tercera generación. Entonces, de esas terapias encontramos bueno,
Steve Age, que es el autor de la ACT, o también conocida como la terapia de aceptación y compromiso. Tenemos a Marsha Linehan, que es la autora de la terapia dialéctico-conductual, o también conocida como la DBT. Y tenemos dos autores, que es Robert y Mavis, que son los autores, Robert, son los autores de la terapia analítico-funcional, o también conocido como la FAT. ¿Habían visto algunos de esos autores? ¿Los han leído? ¿Los han estudiado? ¿Los conocían? Bueno, algunos no, otros sí, muy pocos dijeron que sí. Listo, entonces vamos a conocer qué aporte nos dieron esos autores, así como lo hicimos con los otros modelos, con las otras generaciones, con la primera y segunda generación. Vamos a hablar del autor, qué propone el autor y qué técnica o qué aporte al enfoque, en este caso, desde la tercera ola o tercera generación nos da ese autor. Listo, entonces empezamos con ¿qué nos dice o qué nos propone la tercera generación? ¿Cuándo surge esa tercera generación? Bueno, muchos se preguntan, bueno, ¿y cuándo surgió la tercera generación? Porque dicen que son las terapias más actuales, las más nuevas. Pues digamos que sí son las más nuevas, pero no tan nuevas. ¿Por qué? Porque surgieron estos tipos de terapias a finales de los 80 y principios de los 90. ¿Son nuevas en qué sentido? Que son las más recientes, pero estas también se han venido aplicando, se han venido investigando y pues fortaleciendo algunos aspectos de cada una. Entonces encontramos que estas terapias de tercera generación surgieron a finales de los 80 y a principios de los 90. Aquí se hace un abordaje del sufrimiento. Entonces, dentro de la tercera generación o de estas terapias de tercera generación, se habla que la aceptación es una palabra clave dentro de esos tipos de terapias. Debo aceptar mi malestar, debo aceptar lo que me está ocurriendo. Ahora aquí nos dice que es importante tener en cuenta el contexto. Y aquí también nos dice que uno puede explicar que la conducta de un individuo no es no debe poderse interpretar sin tener en cuenta el contexto, porque nosotros nos comportamos también según el contexto. Ahora, en esa tercera generación, nos dice que la conducta, como las emociones y los pensamientos, van conectados. Y aquí nos dice que se debe tener en cuenta el lenguaje. Ahora, la tercera generación se enfoca en disminuir el síntoma, no en aceptar aquellos eventos que hacen que se genere esa permanencia y no se pueda cambiar. Entonces, para ese abordaje terapéutico, ¿qué debemos tener en cuenta? Debemos tener en cuenta que debemos adaptarnos a ese cambio que se nos está generando. Debemos entender que nuestro proceso terapéutico nos va a generar cambios, que muchas veces se nos va a dificultar aceptar ese cambio, porque es que yo no soy así. Pero también debo estar dispuesto a que si se genera un cambio en mí, voy a aceptarlo. Vamos a hablar también de lo siguiente. Aquí nos dicen que los valores, se estudian los valores personales, se estudia también el sentido de la vida, la aceptación y el compromiso. Ahora, en cuanto a la parte de la relación terapéutica, dice que se producen cambios siempre en que la interacción comunicativa y social sea algo positiva. Debemos tener en cuenta un parámetro. Yo no soy amigo de mi paciente. Yo, allá no tengamos en cuenta, haciendo un paréntesis de las generaciones, yo debo tener en cuenta que mi paciente no es mi amigo. Esa relación terapéutica debe ser basada en que
es la persona que viene a consulta, solicitarme que tiene una problemática, que tiene una dificultad y que quiere que le ayude en el proceso de intervención. Entonces, esa persona que viene a consulta no es mi amigo, es mi paciente y esa persona viene es en busca de ayuda. Entonces, muchas veces cometemos el error que percibimos a esa persona como un amigo. Entonces, ya dejamos de verlo como esa persona a la cual le vamos a brindar esa ayuda, esa orientación en ese proceso de intervención, sino lo vemos es como ese amigo. Y no, él no es mi amigo. No lo debemos ver como mi amigo. Ahora bien, cerrando ese paréntesis, debemos tener en cuenta que entre lo que es la relación terapéutica, decimos que sí, claro, la relación terapéutica debe ser de interacción comunicativa, donde yo no voy a imponer nada a mi paciente, sino voy a escucharlo, voy a incentivar el diálogo, o sea, que él me cuente cómo ha estado, cómo se siente, si ha aplicado o no las técnicas que le he explicado. Ahora, en la terapia de aceptación y compromiso, es la más conocida de la tercera generación. Por eso algunos sí, yo conozco algunos autores, pero porque han escuchado que existe la terapia de aceptación y compromiso. Quizás poco han escuchado acerca de la dialéctica conductual o también poco conocen acerca de la terapia basada en el mindfulness, que incluso han dicho y han sido un poco controvertido el hecho de que el mindfulness sea considerado como una técnica psicológica de intervención en consulta. Bueno, entonces, ¿por qué decir mindfulness y no el yoga? Entonces, y también aquí podemos hablar de las pseudociencias. Entonces, la gente que decía, bueno, y la lectura de tarot, hacer tratamiento, decir yo soy psicólogo y colocarle un tarot y decirle, yo estoy leyéndole de su futuro. O yo quiero decirle qué va a pasar cuando salga de aquí a este lugar. O a través de una bola de cristal, a través de lectura, a través de piedras o colocarle piedras en su cuerpo. Esto se le denomina las pseudociencias y pues no es considerado, como su nombre lo indica, una ciencia y no hace parte de la psicología. Aunque hay personas que dicen que van a hacer consulta y terminan haciendo ese tipo de intervención, lo cual no es correcto. Pero cuando entra el mindfulness y no entra el yoga, porque el yoga también relaja mente y relaja cuerpo, mindfulness sí fue eh, propuesto y fue aprobado como una técnica que hace que la persona se centre en el aquí y el ahora. Y hablamos de concentración plena. Entonces, que lo que se quiere es que la persona se centre en poder fijar la mente en el suceso de este momento y no esté preocupada, angustiada y demás. Y mindfulness sí fue considerada como una técnica que ingresa como una técnica de la tercera generación. No, no, esto, bueno, para la pregunta que estás haciendo, no, no entra. Por eso fue que existió controversia cuando aprobaron el mindfulness. ¿Por qué? Pero entonces aquí sí pudieron demostrar que hay una alta efectividad al momento de que la persona aplica esta técnica. Se enseñan y luego la aplica. Entonces sí, por eso fue que ingresó. Pero existió también esa controversia, entonces, que quisieron proponer otras técnicas y no entraron aquí. Entonces, de tercera generación, vamos a encontrar que la más conocida socialmente es aceptación y compromiso, pero también existen otras, como ese análisis funcional, como también lo que es la terapia dialéctica conductual, entre otras. Entonces, vamos recopilando. Las TTG son las terapias de tercera generación que surgieron en los años 90, también conocido como las terapias y tratamientos que proporcionan bienestar y proporcionan tratamiento a corto plazo. Estas terapias de primera generación, ustedes ya saben que son proporcionadas debido
autores conductistas. Los de la segunda generación, que fueron autores que fueron desde la parte conductual y aquí podemos también desde la parte cognitivo-conductual. Ahora, desde este línea de la tercera generación, nos dice que no se considera que hay un trastorno entre una persona, sino que esa persona se considera que está en una situación problemática. Ahora, aquí hay dos grandes principios. El primer principio es la aceptación. Incluso casi todas las técnicas de esta tercera generación nos dice aceptación, aceptación, aceptación. Entonces, primer principio, aceptación. Y el segundo es la activación. Entonces, en cuanto a la aceptación, lo que se quiere es que la persona acepte que tiene un síntoma, que tiene un trastorno, que tiene una afectación y que esa afectación, entonces, acepto que tengo ansiedad, que esa ansiedad me genera malestar y afecta mi desarrollo en las diferentes áreas de mi vida. Y áreas como en mi área laboral, en mi área personal y me afecta también en mi área familiar. Ahora, la activación, entonces, su diferencia entre la activación y la aceptación es que la aceptación, yo acepto que tengo un problema, yo acepto, reconozco que tengo un problema. Ahora, en la activación, yo lo que quiero es que se genere un cambio en esa persona. Un cambio de tipo ¿qué? Conductual para conseguir nuevas conductas, lograr nuevos objetivos y que esta persona tenga, pues, unas conductas un poco más adaptativas. Entonces entendemos lo siguiente, quiero promover el cambio en mi paciente. Vamos a hablar de la ACT. Bueno, primero, ¿han trabajado alguna vez ACT? ¿La han escuchado? Sí, no. La primera vez que la escuchan. A ver, ¿qué encontramos por acá? Sí, sí, no, no, sí. Listo. Entonces, están divididos. Unos sí, otros no. Bueno, ¿qué pasa con la ACT? Es también conocida como la terapia de aceptación y compromiso. Es su nombre. Pero aquí, primero se habla, recuerden que yo les dije que la palabra que estaba presente en la mayoría de las técnicas es la aceptación. Y aún más en esa técnica donde se está hablando de, su nombre lo indica, aceptación. Entonces nos damos cuenta de lo siguiente, que aquí el lenguaje juega un papel esencial. Entonces, aquí es donde se le dice a la persona, la forma como usted se hable, la forma como usted se trate, la forma como usted se exprese, eso hace que se originen también sus problemas de índole psicológico. Si usted dice, yo soy un bruto, yo no sirvo para nada, todo lo que hago me sale mal, intento hacer las cosas y siempre me salen mal, soy un fracasado, me frustro fácilmente, es la forma como usted se esté hablando, como usted esté expresándose de eso que está haciendo, lo que quiere lograr. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues usted empieza a crear ciertos pensamientos, ciertas distorsiones debido a que usted siente que es un fracasado, que es un bruto. Entonces, aquí hablamos de las reglas verbales. Entonces, decirle a esa persona que hablarse de esa manera está provocando que usted tenga esos síntomas depresivos, porque usted siente que es alguien que no sirve para nada, que no sabe hacer las cosas bien. Y hablamos también del punto de dos, bueno, dos conceptos que se trabajan aquí en ACT. La evitación experiencial, lo cual nos dice lo siguiente,
que provocar esta habitación experiencial, lo cual provoca que se mantenga el trastorno. ¿Qué es esto? Que hay personas, sobre todo los que presentan ansiedad, evitan enfrentar una situación o asumir la responsabilidad de una situación. Entonces, no, porque yo no sé qué voy a pasar, no, que no me salga como las cosas que yo quiero, mejor no lo hago. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se llama evitar la experiencia. Entonces, ¿esto qué provoca? Pues más angustia, más miedo. No lo hice, me siento mal porque no lo hice, no me atreví a hacerlo, pero yo en parte de mí sí lo quería hacer. Entonces, hablamos de que las personas prefieren muchas veces evitar o escapar, afrontar esa situación y por eso, entonces, no ocurre la situación por miedo, por angustia, por miedo a equivocarse, que después, pues, si yo lo hubiera hecho, ¿qué hubiera pasado? Y porque yo no lo hice, yo lo hubiera hecho. Esa es la evitación experiencial. Ahora nos habla también de los valores personales. Esos valores personales a qué hacen referencia. Visto desde la tercera generación, nos dicen de autoestima, autoconocimiento, autoaceptación. Esa es también el autoconocimiento, la aceptación. Y también vamos con la autoconfianza. Entonces, ellos lo ven como valores personales. Y que en el momento de trabajarlos en consulta, yo debo trabajar en mi paciente, si identifico que tiene baja autoestima, pues fortalecerle este punto. Lo puedo trabajar por medio incluso de paradojas, metáforas. También aquí se trabaja lo que son las habilidades sociales. Entrenar a mi paciente en habilidades sociales le va a servir para que él sea alguien que tenga una mejor vida en sociedad, vida en la parte del ámbito laboral, sea algo que le favorezca. Y se puede llevar también por ejercicios prácticos. Entonces, ujú. Bueno, vamos a pasar a la terapia dialéctico-conductual, también conocida como la ATD. Empezamos. ¿Conocen algo de la ATD? ¿Han escuchado algo de la ATD? ¿Alguna vez han intervenido con esta técnica? Bueno, por aquí nos dicen, no, 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 usa el diálogo. Bueno, listo. Bueno, vamos a hablar de quién creó esta técnica. Bueno, es interesante que aquí la mayoría de personas que les había hablado, la mayoría de autores, yo le hablé a ustedes de autores hombres. Por eso les digo que este punto me parece bastante significativo, porque aquí tenemos autora mujer. Aquí ya no tenemos solo hombres, aquí tenemos alguien que nos representa en cuestión del género femenino, como alguien que le aportó. Y es Marcha Lienemann. Y nos vamos al siguiente punto. Esta persona nos habló acerca de, esta autora, nos propone una terapia que le llama terapia dialéctico-conductual. Y ella le interesó conocer e investigar acerca de los trastornos de la personalidad.
y se enfocó en tratar o en intervenir lo que es el trastorno límite de la personalidad. Entonces dijo, claro, este tipo de terapia de tercera generación le puede servir a la persona que tiene trastorno límite de la personalidad. Entonces ella dice, sí, y se puede hacer de la siguiente manera, con un entrenamiento en habilidades sociales, pero también que esa persona tenga esa conciencia de enfermedad, que esa persona acepte y reconozca que tiene esto, que sufre de esto. Ahora, también a esas personas, bueno, a esta persona que tiene este trastorno de personalidad límite, podemos decir que ella dice que se le puede trabajar con técnicas como el mindfulness y también donde se le puede enseñar a esa persona acerca de la gestión emocional, el manejo y la gestión emocional para que maneje sus relaciones interpersonales. Ahora vamos a hablar de la terapia dialéctico-conductual, desde qué punto de vista puede aportarle desde la psicopatología. Entonces, podemos decir que a quienes podemos intervenir con la ATD. Podemos decir que a personas con depresión, personas con ansiedad, personas con trastorno bipolar, personas con TDAH o personas con abuso de sustancias. Listo. Conocimos un poco acerca de la terapia dialéctico-conductual. Sí, claro, aquí también es importante escuchar al paciente, observar, analizar, dejarlo que hable y yo le voy dando mis pautas por medio de la palabra y él también me va diciendo lo que entiende, lo que comprende de esto que le estoy explicando. Terapia metacognitiva o la ATM. ¿La han trabajado, no la han trabajado? ¿La han escuchado? Bueno, vamos a ver. ¿Quién nos dice si la han trabajado o no la han trabajado? Porque dicen que no, 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 sí, no. Bueno. Listo, terapia metacognitiva. Recuerden de dónde vienen estas terapias. Principios de lo conductual y principios de lo cognitivo. Entonces, nos dice lo siguiente. La terapia metacognitiva nos dice que no es el contenido de los pensamientos lo que hace que se genere o se mantenga el trastorno mental, sino la presencia de un síndrome. ¿Qué significa esto? Ese síndrome se llama síndrome cognitivo tensional. Entonces yo me quedo fijado o yo mantengo de manera persistente un pensamiento. Todo me sale mal, todo lo que y todo lo que me pasa es por culpa mía, las cosas no me salen bien. Entonces mantengo esos pensamientos de manera persistente. Por eso hablamos de síndrome cognitivo tensional. No es la situación o circunstancia de lo que me está ocurriendo, sino ese pensamiento que tengo que lo mantengo. Por eso hablamos de que ese pensamiento puede ser incluso que es un pensamiento que puede estar afectando que yo no esté realizando ciertas cosas porque estoy pensando que todo me sale mal. Entonces, me proponen que haga un proyecto y que si el proyecto sale bien, puedo ascender. No, es que a mí todo me sale mal, ¿para qué presento ese proyecto? No, es que a mí siempre las cosas me salen mal, yo no, ¿para qué lo hago? En vez de pensar y mantener que todo le va a salir mal, presente el proyecto, a ver qué tal le va.
inténtelo, ¿qué tal que puede ser que sí se lo acepten? Puede ser que sea positivo que usted se presente a esa convocatoria, pero como usted se queda pensando que soy un perdedor, todo me sale mal, nada me sale como yo quiero, pues tengo ese proceso cognitivo atencional en esos pensamientos negativos y no me dejan avanzar. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Que se genere una conducta, puede ser desadaptativa, y cuando una persona persiste en esos pensamientos negativos, es difícil tratarla en consulta, porque es que hay personas que dicen, yo soy así, así me quedo, yo no voy a cambiar, yo así moriré. Entonces, es difícil poder tratar a alguien que no tenga intención de cambio, no tenga motivación en cuanto al cambio, no tenga un compromiso terapéutico y tampoco acepte que tenga un problema. Entonces la persona, no, es que yo soy así, así seguiré, yo no voy a cambiar. ¿Quién me va a cambiar? Nadie, yo así me muero. Alguien que se muestre de esa manera, nos exprese de esa manera, va a ser difícil el abordaje con esta persona porque realmente él no quiere cambiar. Entonces encontramos que entre las diferentes técnicas que podemos emplear, hablamos de modificar los procesos cognitivos que tiene esta persona. Y esta terapia metacognitiva ha sido una terapia muy utilizada en las personas con ansiedad generalizada, trastorno obsesivo compulsivo y depresión. Nos vamos con la AC, que es la terapia de activación conductual. Bueno, esta AC es bastante conocida por lo siguiente. Primero porque tiene varios principios desde el enfoque conductual. Además porque con la AC es una terapia que se puede implementar para el tratamiento de la depresión. Ahora, en esta, ¿en qué consiste como tal? Vamos a realizar diferentes actividades donde necesitamos que esa persona realice cierto, tenga contacto con algunos refuerzos positivos. Y es algo que llama la atención, es que es una terapia de tercera generación que incluye planteamientos de tipo conductistas, que recordemos que los planteamientos conductistas son propios de la primera generación. Listo, muy bien. Entonces, esta es la terapia de activación conductual. Nos vamos ahora con la FAT. ¿Han utilizado alguna vez la FAT? ¿Han realizado un análisis funcional, una terapia analítico-funcional? Esta terapia es muy fácil de entender. Nos dice que la conducta está determinada por varias variables. Ahora, aunque esta sea una terapia de tercera generación, ya vamos a entender porque vamos a hacer ejemplo con esto. Aunque esta es de tercera generación, tiene principios conductistas, como se pueden dar cuenta. ¿Por qué? Porque lo que queremos es, a partir de identificar qué es lo que le afecta a mi paciente o consultante, poderle aplicar análisis funcional de patrones de conducta. Ahora, el objetivo aquí en la FAT es ayudarle a identificar a nuestro paciente conductas que él está presentando y son negativas o son conductas de tipo desadaptativas. Queremos que él comprenda qué hay detrás de esas conductas y que pueda buscar cómo poder generar unas conductas más adaptativas y menos desadaptativas. Ahora encontramos que este tipo de terapia, la interacción con mi paciente, el hablar, juega un papel muy importante.
Pero también hablamos de, yo puedo trabajar con mi paciente un propósito que es mejorarle la autoestima, mejorarle también algunos traumas que él presenta, que pueden ser traumas infantiles que le están afectando a la adultez, o también identificar si presenta algún trastorno de personalidad. ¿Listo? Ahorita les doy el ejemplo de esa. Segundito, vamos entonces a realizar lo siguiente, un ejercicio práctico que nos trae esta. Ok, listo. Listo, por aquí entonces lo vamos a ver de la siguiente manera. Listo, por aquí. Claro, lo que nos proponen los autores de esta generación. ¿Listo? Pregunta, dudas o inquietudes frente a lo que nos proponen esos autores. Bueno, entonces damos oficialmente apertura al módulo 3, cerramos el módulo 2. Listo, entonces. ¿Ya lo ven? ¿Ya lo ven en proyección? Creo que ya dice que está proyectándose. Sí, pero es que el ejemplo se los voy a dar en el del análisis funcional. Para acá está. Listo, entonces ya hay proyecciones, que ya me parece. Pero no sé si ya les aparece a ustedes. Ya, listo. Entonces, este módulo, para quienes están preguntando y cuestionando, pero ¿por qué estamos viendo qué son los pensamientos, qué son las distorsiones, qué son los esquemas? Porque luego, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Pues la disminución de esos pensamientos. ¿Qué vamos a trabajar? La disminución de esos esquemas, la disminución de esa distorsión. ¿En qué? A través de las técnicas que vamos a ir conociendo. Entonces,
Acá ver si estoy con la base de datos del móvil. Quiero preguntarle sobre los... para mayor información puedes comunicarte con Edgar, que él está ahí apoyándonos el proceso, o con la asesora Sara. Listo, entonces los voy a llevar, o los voy a llevar a lo siguiente. Este módulo, que es el módulo 3, se llama Técnicas y Terapias en la Terapia Cognitivo-Conductual. ¿Qué se llama? Modelo de Intervención Terapia Cognitivo-Conductual. Ese es el nombre extenso. Vamos a hablar de dos modelos, que es, yo aquí les dije que antes de entrar a las técnicas tenemos que saber qué se hace en consulta, porque qué es lo que yo le voy a trabajar en consulta a mi paciente durante esas 10 sesiones. Entonces vamos a hablar de 10 sesiones. Recuerden que en la TCC son 10 sesiones, en el sistémico son 8. Mínimo 8, mínimo 10. No estoy diciendo que siempre hagan 8, sino estoy hablando del mínimo. Entonces, mínimo 10. Vamos a dividirlas. Entonces, la 1, la 2, la 3 y la 4 vendrían siendo las primeras sesiones. La 5, la 6 y la 7 vendrían siendo el nivel medio. Y 8, 9 y 10 vendrían siendo las sesiones finales. ¿Listo? Ya las dividimos. Entonces tenemos 10 sesiones. Muy atentos. De esas 10 sesiones, vamos a tener que en la primera, ya ustedes vieron en otro momento, que lo que se va a hacer es, llega esa persona, se le saluda, se le hace el encuadre, se firma consentimiento informado, se hace rapport, se pasa a la entrevista. Entonces, en ese punto de hacer esa entrevista clínica, yo diligencio ¿qué? El formato de historia clínica. Es decir, saco toda la información que pueda el paciente de la problemática que él presenta, de las diferentes áreas de vida de ese paciente y voy diligenciando ese formato. En ese caso, podríamos decir que en esa primera sesión yo estoy conociendo a mi paciente y la problemática de él y cómo le afecta esa problemática. Entonces nosotros dijimos que las 4 primeras vendrían siendo la 1, la 2, la 3 y la 4 o primeras sesiones. Quiere decir que en esa primera sesión yo recopilé los datos del paciente, indagué acerca de los aspectos médicos, aspectos familiares, aspectos psiquiátricos y la historia personal. ¿Cuál es la afectación que él tiene y cómo esta está siendo que le genera ciertas conductas disfuncionales? Ahora bien, esto en la primera sesión, pero yo en la siguiente sesión, bueno, en esa primera sesión incluso le puedo dejar una tarea. Esa tarea se denomina historia de vida. Esa tarea, ustedes ya saben que esa tarea la vamos a dejar ¿para cuándo? Para la siguiente sesión. O sea, hoy la dejamos y la otra sesión, el otro encuentro, pues hacemos la revisión de esa tarea. Esa tarea consiste en decirle a ese paciente que escriba, que se ubique en lo siguiente, en las etapas como niñez, infancia, adolescencia, bueno, no sabemos, bueno, digamos que está en la adultez joven, está en la adultez media, entonces en la adultez joven, ¿cómo le... Y eventos significativos durante esas diferentes etapas de la vida. No, la primera vez que aprendí a patinar, ese día me caí, me raspé, pero pues ya supe cómo mantener el equilibrio. La primera vez que fui al colegio, lloré porque me daba miedo, no sabía cómo me iba a ir. La primera vez que salía de casa. Otro evento significativo fue cuando se me cayó el primer diente. Yo pensé que me iba a quedar sin dientes y me veía chistoso. Así. Son eventos que para esa persona es significativo. ¿Y por qué es significativo? Digamos, ¿en qué edad sucedió? Eso fue a los 8, eso fue a los 10, eso fue a los 12 años. Listo. Eventos significativos de cada etapa de la vida. Siguiente sesión o sesión 2. Pues en la primera sesión yo establecí con mi paciente que fue
establezco con mi paciente algo que nosotros le denominamos como, a ver si, compromiso, como le dejamos la tarea, también. Entonces, el compromiso es que debe seguir en sesión, debe venir a la próxima sesión. Establezco con él un acuerdo, se llama acuerdo terapéutico, donde le digo que si usted quiere ver reflejado un cambio, debe asistir a todas las sesiones. No es que a unas sí vengo, otras no. Hay gente que se queja, es que ir al psicólogo no me sirve. Yo fui a 3 sesiones y no me sirvieron de nada. Yo fui a 2 sesiones y no me sirvieron de nada. ¿Qué decirle a esa persona? Que porque vino una primera vez, no es que ya le solucione el problema, porque esta primera vez fue para conocerlo a él y conocer la problemática. Quiere decir que le vamos a decir a esa persona que gracias por haber venido, gracias por habernos compartido esa problemática, le dejamos la tarea y también le decimos a esta persona, es necesario que usted se comprometa a traer la tarea y asistir a sesión. Entonces, la próxima sesión, recuerde, no faltar. Y ahí también establecimos que ese objetivo terapéutico que quisiera lograr. Se va esa persona y yo me siento a estructurar algo que se llama el plan de intervención. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? En las primeras ya lo hicimos, en la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena y 10ª sesión. ¿Qué voy a hacer en los próximos encuentros? O también los denominamos como seguimientos. Entonces aquí genero una hipótesis clínica que se le denomina como impresión diagnóstica. Para mí esta persona puede presentar síntomas de ansiedad y síntomas de depresión. Entonces, en la siguiente sesión, iniciamos de la siguiente manera. O sesión 2. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo está, señora Juanita? Bueno, señora Juanita, ¿cómo le dio esta semana? ¿Cómo se sintió esta semana? Bien, sí, pero me pasó esto, me ocurrió esto. Luego le preguntamos a Juanita acerca de la tarea. Pero antes de la tarea podemos, bueno, algunos cognitivo-conductuales hacemos aplicación de examen mental antes de iniciar con la sesión. Preguntamos cómo le fue, aplicamos examen mental, luego vamos a revisar la tarea, luego de socializar la tarea, pasamos a esta segunda sesión, podemos aplicar la parte de evaluación. Entonces puedo aplicar rueda de la vida, puedo aplicar SSLR 90, puedo aplicar un STAI, que es para evaluar los síntomas de la ansiedad, puedo aplicar un Million para evaluar esos síntomas clínicos, puedo evaluar también con el inventario de BET si hay síntomas de depresión o no. Entonces, puedo utilizar la segunda sesión para evaluar esa sintomatología, esos signos y síntomas que presenta la paciente. Listo. Dejo la tarea para la siguiente sesión. Ya en la tercera, cuarta sesión, porque estamos hablando de las primeras, empiezo a generar ¿qué? La aplicación de lo que propuse para cada sesión. Bueno, aquí les voy a decir algo que ocurre en la terapia cognitivo-conductual. A nosotros nos dicen que somos muy esquemáticos, pero la ventaja de la TCC es que somos muy organizados, bueno, se tiende a organizar las sesiones. ¿Qué quiere decir esto? Que las sesiones no es que usted, bueno, esta es la tercera sesión, cuénteme qué le pasó hoy, qué vamos a hablar. No, usted estructura qué es lo que va a hacer sesión tras sesión a través de algo que se llama plan de intervención. Usted se sienta y lo estructura. ¿Se acuerdan que les dije? Cuando se fue esa persona en la primera consulta, usted se sentó a estructurar ese plan. Vamos a estructurar este plan que se llama el señor Marcos. Ojo, porque Marcos es un hombre que desde hace 3 años consume sustancias psicoactivas, consume marihuana y bazuco, pero él decidió que iba a querer dejar las sustancias psicoactivas. Llega a consulta, pero vamos a trabajarle las 10 sesiones, ¿listo? Ya él nos dijo que sí, que está decidido, que va a dejarla. Las sustancias psicoactivas le explicamos que no se dejan de un momento a otro, sino que se deben dejar de a poco, teniendo en cuenta lo que es la parte de la frecuencia y cantidad.
Marcos estuvo de acuerdo. Nosotros nos sentamos a estructurar este plan de intervención. Ojo, porque de la TCC vamos a plantear las 10 sesiones. ¿Y cuál es lo que quiere Marcos? El objetivo de Marcos es disminuir el consumo de sustancia para finalmente ya no seguir consumiendo esas sustancias. Eso es lo que quiere lograr Marcos con ese tratamiento. Pero ahora también tengamos en cuenta que nosotros vamos a medio de ese tratamiento que vamos a crear de Marcos, vamos a trabajarle otros aspectos, como es, yo me di cuenta que Marcos, bueno, en la segunda sesión decimos evaluación, yo me di cuenta que Marcos es una persona que presenta dificultad en baja autoestima, autoconocimiento, la parte de autoconfianza, entonces voy a trabajarle los autos a Marcos. Fortalecimiento de la autoestima a Marcos. Entonces aquí quiero fortalecerlo. Entonces, en cada sesión trabajo un objetivo. Cada sesión un objetivo. Listo. Entonces aquí ya tengo claro el objetivo, cuál es el que quiero y le aplico. Entonces aquí va a trabajarle en esta sesión fortalecimiento de los autos, en especial la autoestima. En este voy a trabajarle a Marcos lo que es la parte de gestión emocional. Entonces acá, ¿qué emociones, tipos de emociones? Y le puedo trabajar sesión en la 4 y 5 de emociones acá. Incluso acá puede ser emociones y control de impulsos. Entonces, manejo y gestión de emociones y control de impulsos. Acá aclarar que si tengo que tener un objetivo, por qué le voy a aplicar esto, por qué le voy a trabajar esto a Marco y qué técnicas debo aplicar a Marcos para poder trabajarle esto. Aquí quiero aplicarle a Marcos lo que es toma decisiones. Aquí le voy a trabajar solución de problemas. Aquí le voy a enseñar una técnica. Bueno, aquí voy a trabajarle también a Marcos lo que es afrontamiento y autocontrol. Aquí a Marcos puedo trabajarle también la parte de prevención de recaídas. Y aquí plan de vida, o sea, metas a corto, mediano y largo plazo. Miren todo lo que le trabajé en 10 sesiones a Marcos. ¿Sí? 10 sesiones. ¿Y cuál es la meta que querían Marcos? Disminución del consumo de sustancia. Entonces, en las primeras sesiones ya identificamos qué es lo que podríamos hacer. Es decir, en la sesión 1, 2, 3 y 4, vamos a atender esa queja inicial y vamos a trabajarle a esa persona cómo entiende el problema. Vamos a preguntarle a esa persona qué le motiva a venir a terapia, por qué ahora y no antes. Vamos a preguntarle a esa persona cómo interfiere el problema en la vida de esa persona. O sea, ¿qué quisiste hacer o qué quisieras hacer y no lo pudiste hacer como consecuencia de este problema? Entonces, listo. Aquí también podemos hacer lo siguiente. Hasta aquí pueden ser las preguntas de la primera y aquí en la segunda podemos trabajarle qué quisiera lograr con esa terapia, porque ya lo estoy evaluando, ya me estoy dando cuenta de algunos aspectos. Y en la segunda sesión yo establezco ese diagnóstico, ya ahora sí, con esa evaluación que hice. Recuerden que las pruebas no me dicen un diagnóstico, me ayudan a corroborar esos signos que había visto en mi paciente y esos síntomas que también había podido observar en él. Pero no, la prueba no me diagnostica. Soy yo como psicólogo que realizo ese diagnóstico. Entonces, en esta segunda sesión yo le puedo preguntar, ¿qué quiere lograr con la terapia? ¿Qué actitudes y opiniones tienen otros sobre su problema? ¿Ha intentado solucionar el problema y cuáles fueron esos resultados? Entonces, ya vamos a ver si ustedes estaban muy atentos o no. ¿Por qué tan atentos estaban? Según las sesiones en la TCC, hay una etapa inicial, una etapa intermedia y una etapa final. La etapa inicial, ¿cuáles son las sesiones que van aquí? ¿Cuál es en la intermedia y cuál es en la etapa final? Vamos a corroborar esa atención de ustedes, ¿cómo está? ¿Estaba focalizado o no?
Bueno, Adelaida dice, de la 1 a la 4 es la inicial. Bien, Adelaida. ¿Y la intermedia? Por aquí, la intermedia es de las 5 a las 7. Bien. Y la final de la 8, 9 y 10. Por aquí nos están diciendo. Muy bien. Se están atentos. Listo, ya aprendieron cómo se puede iniciar la consulta, que es importante hablar de que se le deje tarea, siempre revisar las tareas, recuerden, más adelante les voy a decir, recuerden las tareas. Ahora, en esa etapa inicial, nosotros qué hicimos en la segunda sesión, vamos a acordarnos. Hicimos una evaluación, podemos evaluar el estado de ánimo a través de, entonces recuerden que podemos hacer la aplicación del inventario de BET, podemos también evaluar a través de la escala subjetiva de valores. Podemos también aquí establecer objetivos para las siguientes sesiones. Aquí no olvidemos que vamos a revisar las tareas, sesión 2, sesión 3, sesión 4 y demás. Revisar la tarea. No es que yo le dejé una tarea a mi paciente, pero se me olvidó revisarla. ¿Qué va a decir? Yo hice la tarea, pero el psicólogo no me la revisó. Y para empezar es hablar de él. Eso no me sirve de nada, porque me pone a hacer tarea y no me la revisan. No, esa psicóloga así como que poco sabe. Empieza a hablar no del proceso terapéutico, sino que la psicóloga no le está sirviendo. Entonces, dedique, aplique, listo, saludó, pregúntale cómo le ha ido estos días y luego aplíquese rápidamente el examen mental y luego dedique 10 minuticos a la revisión de la tarea, socialice la tarea y luego sí pase a la aplicación de la técnica que usted tenía pensado trabajarle ese día. Entonces miren que 10 minuticos, por acá me coloqué los 10 para acordarlos, 10 minuticos que usted gaste de la sesión en la revisión de tarea es algo positivo. Ahora, ¿para qué sirven las tareas en un proceso terapéutico? En este caso, ¿para qué nos sirve revisar esa tarea? Para poder identificar la evolución de mi paciente, para poder identificar ese proceso de mejora en mi paciente. Ahora, hay veces que mi paciente no quiere traer la tarea, también nos está mostrando algo, porque hay veces que una vez una paciente yo le dije una tarea y la tarea era bueno, ella manifestó un día que ella había sido abusada a los 8 años, pero que ella odia a lo que o sea, ella se sentía culpable porque había permitido a una niña de 8 años que le hicieran eso y que además de no contarle a nadie, que ella odiaba lo que le había sucedido, que cómo era posible que ella haber permitido todas esas situaciones. Entonces, realmente ella se odiaba, era ella misma, porque ella es la misma niña de 8 años, era ella. Entonces decía, muy confiada, porque dejó que eso le sucediera. O sea, y ella decía en consulta que no, que incluso hasta ahora ha disfrutado de eso y no, si no es algo que sea disfrutar, algo que sea. Entonces, la tarea que le dejé a esta mujer, porque ya era una mujer adulta, que llegó a sesión 24 años y dice que ella odiaba a la niña, que fue la niña de 8 años, que era ella. Yo le dejé tarea escribirle una carta a esa niña. Entonces, donde ella logra decirle a esa niña que ella no era la culpable de lo que le había ocurrido, que el culpable fue esa persona que la había manipulado, que había abusado de ella, y que no estaba mal confiar en las personas, que no todas las personas la iban a engañar, a manipular, y que ella se diera la oportunidad de también de confiar en otros. Entonces, aquí, ¿qué pasó? Esa tarea ya estaba clara de qué es lo que ella tenía que decirle, de perdonar a esa niña, era ella poderle escribir a la niña de 8 años, y llegó a la sesión siguiente, se me quedó la tarea, no la siguiente, no, es que tuvo mucho trabajo y no pude hacerla. Ya en la siguiente sesión le dije, yo identifico que acá hay un problema,
Quizás te da miedo a enfrentarte con esta niña. Aquí ya, ¿qué es lo que pasa con ese tipo de situaciones? Pues ella tenía miedo a hacer esa situación, enfrentarse a esa situación, y ahí surgen los mecanismos de defensa para protegernos. Por eso ella buscaba excusas y aplazaba esa situación y la aplazaba, porque es que es una situación que le generaba malestar, e incomodidad a ella, tener que escribir y tener que encontrarse, o sea, pensar en esa niña y disculparse, pedirle perdón, donde tanto tiempo ella la había odiado y había reprochado lo que había sucedido. Ahora vemos que el paciente se presenta dificultades al momento de hacer la tarea. Y eso significa que algo le está molestando, algo le está manifestando a usted, que quizás esto es porque tengo miedo de enfrentarme a una situación. Ahora, cierto que tenemos una agenda establecida de qué es lo que voy a hacer, pero si mi paciente llega a sesión y ese día llegó, ay, tengo que contarle algo, y yo ya tengo establecido qué es lo que va a trabajar hoy, tengo el objetivo terapéutico de la sesión de hoy, tengo claro cómo manejar los tiempos de mi sesión, y empieza a contar y empieza a llorar y llorar, ¿qué le digo? Cállese, no me diga nada, no me cuente nada. Pues no, hay que dejarlo hablar, hay que dejarlo que se exprese, déjelo que él, su espacio, es el tiempo que él va, que quizás en otro momento no pudo desahogarse, no le tenía a quién contarle esto, no sabía en dónde podía desahogarse y poder llorar, es el momento para él, déjelo que llore, déjelo que suelte. Entonces la persona llora, cuenta el problema, le das un vasito de agua a esa persona, ya, gracias doctora por escucharme. Muchas veces las personas lo que quieren es que lo escuchen, ni siquiera que usted diga nada, sino que sea alguien que le escuche el problema, el poder soltar a través del llanto. Gracias doctora, me siento mejor. Ya descargó. Bueno, ya que si la persona le dice, no, es que quiero que usted me diga qué piensa al respecto, pues bien. Si no dice, bueno, doctora, ya podemos iniciar, querer contarle lo que me sucedió, también puede ser que pase esto. Ahora nos vamos para la etapa intermedia. En la etapa intermedia pasa algo bastante significativo, es que entra sesión 5, 6, 7. En esa sesión 5, miren que es la parte, como su nombre lo indica, la mitad de 10, ¿cierto? Como es la mitad, el medio de esto, quiere decir que aquí yo voy a evaluar cómo se siente. Voy a preguntarle a esa persona cómo se siente de este proceso que llevamos hasta este momento. Esto lo puedo hacer en las 5 o en las 6. Bueno, de este pero yo no voy a decir, ay, hoy vamos a evaluarte. No, voy a preguntarle, bueno, Juanita, ¿cómo te has sentido en ese proceso terapéutico? Es decir, en las sesiones que hemos estado, estos encuentros que hemos tenido. ¿Has aplicado estas técnicas que hemos trabajado en consulta? ¿Las has aplicado fuera de consulta? ¿Alguna situación que se te ha presentado? Sí, doctora, yo aprendí esta técnica que usted me enseñó y un día tuve un conflicto en el trabajo y la apliqué. Ay, qué bueno que estés aplicando lo que aprendes aquí en consulta. ¿Te ha gustado? ¿Qué no te ha gustado de este proceso terapéutico? Me ha gustado esto, me gustaría seguir trabajando en esto. Bien. ¿Qué es esa 5, esa sesión 6? Como es la mitad de ese proceso, primero yo estoy identificando qué técnicas sí le están sirviendo y cuáles técnicas no, con la respuesta de esa persona. Y también qué le está sirviendo y qué podemos seguir trabajando en ella. Entonces, por eso les digo que esa etapa intermedia es algo positivo, evaluar. Pero vamos a decir, hoy vinimos a evaluarte. No. Después de esa evaluación, pues ahí sí seguimos con el transcurso de la sesión, que es aplicar lo que se tiene ahí pensado abordar en sesión. Le sacamos un espacio para evaluar. Bueno, aquí nos dice que vamos a trabajar ese problema específico. Entonces, sabemos que en cada sesión establecemos que un objetivo terapéutico. En el siguiente encuentro yo les voy a explicar a ustedes cómo estamos manejando, qué se ve en cada sesión y qué se hace en cada sesión. Les voy a enseñar cómo se genera un plan de intervención desde la TCC. Incluso les voy a hacer también una pequeña explicación de cómo se genera un plan de intervención desde el sistémico, para que ustedes vean la diferencia y la conexión entre esos dos enfoques.
Y ya saben que en uno es 8 sesiones mínimo, en el otro es 10 sesiones mínimo. Ahora, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Podemos tener aquí el hecho de que la persona diga, me siento bien, me ha gustado la sesión, he sentido que sí, esto he mejorado en ciertos aspectos. Bien. Entonces vemos que sí vamos por buen camino. Ahora, aquí recordemos que vamos a trabajar técnicas cognitivas, que todas esas técnicas van encaminadas a poder generarle a esa persona una reestructuración cognitiva. Podemos trabajarle diálogo socrático, podemos trabajarle la parte de gestión emocional, dependiendo de la problemática que esa persona presente. Ahora, recordemos que les voy a enseñar y de aquí en adelante vamos a trabajar con este concepto. ¿Cómo se realiza un cierre en una sesión terapéutica? Tengan en cuenta esto. Bueno, entonces un cierre de una consulta, de una sesión, para que ahorita que llegue la parte final, ustedes ya lo tengan claro. Se realiza de la siguiente forma. Entonces, cuando usted cierra o sea, usted ya socializó tarea, ya le enseñó la técnica, el cierre, usted le va a decir a la persona, vamos a trabajar dos preguntas y son las siguientes. Ya usted le dejó la tarea, le explicó la tarea, le dijo cuándo es la próxima cita, ya acordaron la cita. Ahora le va a decir, bueno, la primera pregunta es, ¿qué aprendiste? De todo lo que hablamos y tratamos hoy en sesión, ¿qué aprendiste? Es decir, ¿qué te quedó ahí sonando? Y la segunda pregunta es, ¿qué te llevas? De todo lo que aprendiste en sesión, ¿cómo lo aplicarías? ¿Qué te llevas es cómo lo aplicarías para tu vida personal y profesional? Entonces, esa persona me diría, sí, yo lo aplicaría de esa manera. Ese es el cierre que podemos hacer nosotros en consulta. Ahora, ¿cómo lo aplicaríamos nosotros ahora ese cierre en nuestras clases que lo vamos a hacer de aquí en adelante? Como esto es intervención clínica, yo les puedo preguntar a ustedes de lo que vimos durante la clase, ¿qué aprendieron? Todo lo que se habló, ¿qué fue lo que le quedó sonando en la clase de hoy? ¿Sí ven? Es parecido para que ustedes tengan presente cómo se cierra. Y ahora, ¿qué se lleva? Entonces yo les puedo decir a ustedes, finalizando la clase, 2, 3 personas que me quieran contar qué se aprendieron y qué se llevan. Entonces ustedes van a decir, bueno, ¿qué me llevan? Significa que lo que yo aprendí, ¿cómo lo aplicaría para mi vida personal? Y ahora también les voy a preguntar, su vida profesional, ¿cómo lo aplicarían estos conocimientos que están obteniendo? Es así como podemos aplicar lo de consulta para que lo tengan presente aquí en clase. ¿Cómo lo llevamos al ámbito académico? Ahora, etapa intermedia. Y ahorita en la etapa final les voy a preguntar cómo se hace un cierre. O bueno, ya mañana les pregunto cómo se hace el cierre. Etapa intermedia. Entonces son 5, 6 y 7. Ahora, recuerden que nosotros, como le dejamos tareas al paciente, le decimos que es importante que él practique lo que hemos aprendido en consulta. Siempre debemos preguntarle que si esto que ha hecho en consulta, porque hemos hecho juego de roles, hemos hablado a través de metáforas, hemos escrito texto. Entonces, que si esto le ha generado aprendizajes y cómo le ha generado algún impacto o no la terapia, si le ha aportado o no le ha aportado para su vida. ¿Qué es lo que queremos entonces aquí? Tener una relación terapéutica positiva, es decir, que mi paciente me hable cómo le ha servido la terapia, de que sí le ha aportado para la vida o no. Es decir, incluirlo en el proceso terapéutico. No es que él es mi paciente y solo lo que yo le diga y ya. ¿No? Incluirlo es escucharlo, incluirlo es darle la oportunidad que nos cuente cómo aplica lo que aprende en consulta. Y la etapa final. Entonces, ya saben que la etapa final consiste en, primero,
Sesión 8, 9 y 10. Trabajar mucho lo que es la parte de prevención de recaídas. Desde la TCC trabajamos prevención de recaída. Desde la TCC trabajamos lo que es gestión emocional. Y también desde la TCC hemos trabajado la parte de, bueno, no en todas las personas, pero sí en la gran mayoría de tratamientos siempre trabajamos plan de vida. ¿Qué es plan de vida? Lo que la gente le llama el común, sobre todo en el contexto educativo, proyecto de vida. Nosotros desde la clínica le llamamos plan de vida. ¿Por qué? Porque un proyecto no le hace objetivo general, objetivo específico, le hace uno ejecución y luego ya lo terminé. Pero es que en plan de vida yo puedo decir, bueno, me gustaría hacer esto. Y si no me sale esto, el plan B sería este, el plan C sería este. Necesito esto, tengo esto y lo voy a hacer para tal fecha. Entonces, tengo plan A, plan B, plan C. Eso es para mi meta a corto plazo, para la mediano plazo, para largo plazo. Esa es la diferencia entre plan de vida y proyecto de vida. Proyecto finalmente lo aplica y se acaba, pero plan de vida me lleva siempre a pensar que si no me sale como yo quería o yo pensaba, tengo que buscar una pronta solución y seguir trabajando en pro de eso que quiero hacer. Entonces, ¿qué trabajamos en la TSC? Muchos aspectos, pero entre estos está la gestión emocional, gestión y manejo emocional, prevención de recaída y plan de vida. Ahora, cerramos clase por el día de hoy. A cada uno de ustedes por su atención. Muchas gracias. Y mañana seguiremos aprendiendo.